De hoy es el poder de las palabras. Cuando nosotros nos vamos a un texto que es pero muy conocido, nos encontramos en el libro de Proverbios, donde dice que en nuestra boca, en nuestra forma de hablar, en nuestra lengua, hay poder para dar vida, como también poder para matar. Y cuando nosotros encontramos este texto, que es tan interesante, Proverbios 18:21, que quiero que lo puedas buscar, está en un contexto donde habla de que lo que nosotros decimos tiene mucho peso, que podemos bendecir como también podemos maldecir. Proverbios capítulo 18, verso 21. Y está con un contexto interesante donde habla de que lo que hablamos, lo que decimos, es muy fuerte, muy interesante. Proverbios 18, 21. Estoy en Salmos, por eso no lo encontraba. ¿Lo tiene conmigo ahí? Proverbios 18. Lo tenemos puesto allí. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y cuando nosotros encontramos este texto en Proverbios, habla de la importancia de lo que decimos y de lo que declaramos, lo que hablamos. Hay muchos textos hoy que podemos citar, que podemos hablar, pero me he encontrado con personas que realmente la queja es lo que está gobernando en su vida, más allá de las situaciones que podemos estar pasando. En primer lugar, la palabra de Dios es poderosa para hacer todas las cosas nuevas. O sea, la importancia de poder entender el poder de la palabra de Dios. Fíjense ustedes que hay un texto con el cual quiero comenzar, y es tan interesante que está en Ezequiel capítulo 37. Y allí nos encontramos con que era un lugar, un valle que estaba lleno de huesos secos. En realidad, ese valle representaba la vida espiritual del mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y habla allí, y le invito a que lo puedas buscar, Ezequiel en el capítulo 37, y el Señor le pregunta a Ezequiel si pueden vivir esos huesos. Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Fue llevado a un lugar en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, Ezequiel 37:2, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto estaban secos, y secos en gran manera, es decir, muy secos. Y me dijo, he aquí, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Y hay algo muy fuerte allí, en medio de esa situación de huesos secos, de una situación terrible, un cementerio. Él le dice, profetiza sobre estos huesos, declara una palabra, declara la palabra y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, o sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os haré cubrir de piel, y pondré en ustedes espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa era la palabra, lo que el Señor le dijo. Y entonces, ¿qué hizo él? Profeticé. La palabra aquí es prediqué, hablé. Declaré esa palabra, pues como me fue mandado, y es importante, dice, y hubo ruido mientras yo profetizaba, hubo ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esta palabra que luego continúa y sigue y declara que se levantó un gran ejército, es una palabra muy importante,
porque habla del poder de la palabra de Dios y cómo nosotros la declaramos. Ahora es interesante también entender que la palabra de Dios tiene poder, siempre tendrá poder, pero fluye con mucho poder a través de la santidad. Porque sin santidad, más allá que la palabra tenga poder, más allá de que Dios se manifiesta en su palabra, es importante cómo está nuestra vida delante de Dios. Habían unos chicos, unos hijos de un tal Seba, cuenta allí y declara el Nuevo Testamento, que se presentaron delante de un hombre endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo, salgan todos ustedes de allí. Y de repente los demonios que estaban dentro de este hombre dijeron, a Jesús conocemos, Pablo también sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Y se levantó contra ellos y los destrozó. Dice que los hirió, los desnudó. ¿Por qué? Porque no había autoridad en santidad, más allá de la declaración de la palabra que Pablo decía, ¿sí? Entonces es importante entender que aquí Ezequiel está declarando una palabra justamente en santidad, con autoridad, delante de un valle de huesos secos, que representa justamente también nuestra vida cuando está sin Dios, completamente secos, sin su presencia. Pero me gusta y me bendijo mucho cuando dice, y comencé a profetizar y comencé a escuchar ruidos, ¿no? Es decir, el poder de la palabra de Dios que se declara y que comienza a haber ruido, comienza a haber un movimiento en la declaración de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cuáles son los ruidos que se comienzan a escuchar cuando hablamos nosotros? ¿Qué es lo que ocurre alrededor nuestro cuando nosotros hablamos algo? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que pasa con las personas que están al lado nuestro, que escuchan de nosotros una palabra, una declaración? ¿Qué es lo que comentamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cuál es el ruido? Allí la Biblia dice que hubo ruido, evidentemente. El ruido era que era tan fuerte la palabra que se estaba profetizando, que se estaba declarando, porque era una palabra de vida, que comenzó a haber justamente un ruido de vida, huesos que se comenzaron a juntar con sus huesos, y estaban todos desparramados, y luego comenzaron a subir los tendones, luego carne, piel, y de repente ya se formó un gran ejército hasta que profetizó y pidió al Espíritu que soplara, y el Espíritu sopló de los cuatro vientos y entró Espíritu en ellos, y entonces eran un gran ejército con vida. Pero, ¿qué es lo que esto declara y qué es lo que representa? Nos representa a nosotros, y la importancia de qué es lo que hablamos, qué es lo que declaramos. Ahora, esto no es positivismo, como de repente en la nueva generación de todo lo que es energía y libros que hablan de todo lo que es energía y la autoridad que tenemos en nosotros mismos y el poder en nosotros mismos y que nos concentremos en nosotros mismos sin la necesidad de buscar un Dios poderoso. No se trata de eso, sino que se habla del poder que nosotros tenemos en la presencia y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ninguno de nosotros somos fuertes en nosotros mismos, somos fuertes en Cristo. Por eso Pablo lo declara y lo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías, capítulo 43, quiero que por favor vayan conmigo a Isaías, al capítulo 43. Y leamos juntos del verso 18 al 19, 43, 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y en el verso 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Habla de un Dios que hace las cosas nuevas a través de su palabra.
Y me bendice esta palabra, me bendice porque nos lleva a entender la importancia de no solamente recitar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, sino de creerla y declararla en santidad, sobre cualquier situación que nosotros podamos tener en nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 21:5 dice, yo hago nuevas todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo allí en Ezequiel 37? Nuevas todas las cosas. El pueblo se había apartado de Dios y el pueblo se había secado. Nos apartamos del Señor y nos secamos. ¿Cómo es entonces que comenzamos nuevamente a tener vida? ¿Cómo es que Dios puede hacer algo nuevo a través de su palabra? En la palabra de Dios, encontrarme con ella, meditar en la palabra, dedicarme a estudiar la palabra del Señor y aplicarla, eso trae vida. La palabra de Dios es poderosa, como dijimos en primera verdad, para hacer nuevas todas las cosas. ¿Lo toma esto? ¿Lo cree? En segundo lugar, entender que hay poder en nuestras declaraciones. La importancia de lo que decimos, de lo que hablamos en la casa, de lo que le decimos a nuestros hijos, la manera en la cual le hablamos. Muchos de los que estamos acá fuimos marcados por maldiciones que se declararon sobre nuestra vida. Padres o personas que nos dijeron, sos un inútil y no valés para nada. ¿Por qué no aprendes de tu hermano que hace las cosas mucho mejor? ¿Y por qué de repente no aprendés a hacer este tipo de cosas? La verdad es que no servís para nada y sos un bueno para nada. Por ahí se escuchó, no sé en qué momento habrás nacido o para qué viniste. Y nos maldijeron mucho. Y se declararon un montón de cosas sobre nuestras vidas, sobre muchas vidas. Y crecimos con esas cosas y de repente fueron cosas que pegaron fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que causaron? Una inseguridad terrible, que cada vez que íbamos a hacer algo con mucho temor. ¿Por qué? Por todo eso que se declaró. Y veíamos a las otras personas que es como que todo les salía bien. ¿Y yo? ¿Y qué pasó conmigo? Entonces de repente apocados y una situación de temor y miedo por lo que se declaró. Pero yo quiero decirte hoy que lo que se declaró sobre tu vida, ese tipo de declaraciones son mentiras, porque Dios nos formó con un propósito en el vientre de nuestra madre. Él nos formó, no somos una casualidad. Pero es verdad que se han declarado muchas maldiciones. Por eso es importante entender que hay poder en nuestras declaraciones. Santiago capítulo 3, del 5 al 10, Santiago capítulo 3, del 5 al 10, habla del poder de la lengua. Habla de la importancia de lo que nosotros hablamos y declaramos. Y inclusive Santiago allí es como que hace una comparación de cómo el timón de un barco tan chiquitito puede mover una nave tan grande y cómo un miembro tan pequeño como la boca puede encender un gran fuego y puede traer tanta maldición como tanta bendición. Dice que es bendecido el hombre, la mujer, que puede dominar la lengua. La importancia de lo que hablamos, la importancia de lo que decimos, pero también, ¿saben? Yo aprendí algo a lo largo de estos años, la importancia de cómo decimos las cosas, la importancia de la manera en la cual uno dice las cosas, porque hay maneras en decir una verdad. Hay una manera de decirla hiriendo y hay una manera de decirla bendiciendo. Entonces es interesante que nos pongamos a pensar en esto, ahora, hoy que estoy en este lugar, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué es lo que yo estoy declarando? Para esto hay muchísimos versículos que nosotros podemos, por ejemplo, traer o citarlos como ejemplo. Entre ellos puede anotar Primera de Samuel, capítulo 17, 33. Primera de Samuel 17, 33. ¿En qué contexto estamos? Un contexto donde Saúl, frente a David, y un Goliat que estaba hacía ya 40 días provocando el pueblo de Israel. Y ninguno de ellos se animaba a hacerle frente a este gigante tremendo, totalmente armado. Pero Dios ya había puesto en su corazón de que David tenía que enfrentarlo. Y entonces
Saúl le puso su armadura y lo vistió, etcétera, etcétera, y él se la sacó y dijo, yo no puedo pelear con esto porque no son cosas que yo estoy usando todos los días. Pero hay algo muy interesante que le dice Saúl. Le dice, tú no podrás contra él, porque él es guerrero de pequeño y tú solamente eres un muchacho. Es decir, se hizo una declaración sobre David, tú no podrás contra él. Y es muy interesante esto. Y no solamente que declaró eso, sino que la declaración era una declaración que venía de parte de Satanás, no de parte de Dios. Tú no podrás contra él. Y ahí después David le contesta y le dice, claro que yo podré contra él. Yo mato leones, ¿sí? Yo mato osos. Y este incircunciso no podrá levantarse contra mí. Y en un contexto de declaración, él comienza a declarar, yo le voy a cortar la cabeza. Es decir, la importancia de no dejarte caer por lo que la gente declare sobre tu vida o de tu vida. Lo que hayan dicho, lo que hayan declarado de vos cuando has sido pequeño, o lo que se haya dicho de tu vida, lo que hayan manifestado sobre tu matrimonio, etc. Es un tiempo de levantarnos con la palabra de Dios para romper esas maldiciones. Saúl le dijo, tú no podrás, mas David dijo, yo sí podré. En el nombre de Jehová. Y no solamente eso, le voy a cortar la cabeza. Y así fue, y ustedes saben, que se lanzaron y con una piedra que se incrustó en su cabeza, este grandote cayó y después fue y le cortó la cabeza y la agarró David, porque no permitió que la palabra de Saúl penetrara y le apocara su fe. Si nos vamos a Números, libro de Números, capítulo 13, que es muy interesante, este texto, Moisés había enviado a unos espías, por decir hombres, para que pudieran ver cómo era la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Números capítulo 13, una misión les había dado. Vayan, reconozcan la tierra, fíjense cómo son los moradores, cómo son las casas, fíjense cómo es el cultivo, vayan y observen y tráiganme un informe. Y entre esos 12 iban dos, uno de ellos se llamaba Caleb y el otro también se llamaba Josué. E iban otros 10, cada uno de una tribu. Y cuando llegó el momento de poder dar justamente lo que era el reporte, es tremendo cómo ese informe hizo que todo Israel se desanimara de una manera tremenda. Ellos comienzan a declarar, por ejemplo, en el verso número 23 de Números 13. Volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Y lo dice el 27. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, y traían frutos, traían cosas que verdaderamente estaban allí. Y empieza allí la declaración, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos allí a los hijos de Anac, es decir, gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb, viendo que la cosa se ponía media pesada, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ahora escuchen, más los varones que subieron con él, es decir, con Caleb también, dijeron que, dígalo, no, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Miren, comienzan a declarar palabra. Ya el informe que estaban dando ya empezó a desalentar. Caleb vio que el tema venía torcido y dijo, estos tipos van a arruinar realmente el proyecto. Esta gente, este informe va a desanimar a todo el pueblo. Y los hizo callar. No, nosotros vamos a poder. Mas ellos que dijeron, no voy a poder, no vamos a poder, porque el pueblo es más fuerte. Y hablaron mal esta palabra. Y hablaron mal. Dijimos que
las palabras tienen poder. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a la gente, a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Ustedes se imaginan ante un informe así? Todo el pueblo dependía del informe que traían los otros. ¿Qué tal que venga alguien y comience a darte un informe de esta manera? Vos decís: no me muevo de acá, no me muevo de acá. 10 dieron ese informe, y así fue que esos 10 murieron de acuerdo a lo que declararon. Y eso está en el verso número 20 de Números 14, porque dice: Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés oraba y pedía que le tuviera misericordia. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero ahora escuchen, el verso número 24, leámoslo juntos. Pero, y es tremendo ahí, y está hablando el Señor: a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué? Porque hubo algo muy interesante entre él y los demás. Los demás que dijeron: no podremos, y él que dijo: sí podremos. Y entraremos y los vamos a conquistar, porque confió en la palabra de Dios. ¿Cuántas bendiciones se frenan porque no creemos en la promesa de Dios? Y en vez de declarar la promesa de Dios, declaramos lo que la gente dice, lo que el sistema dice. Hablamos más de lo que se habla del gobierno, lo que está pasando, que lo que la palabra de Dios me dice a mí. Y nos apocamos y nos enterramos en dudas y en un montón de cosas. Estamos en este lugar no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para creerla y para declararla, aún en medio de toda situación. Por eso es importante la bendición que está en el Salmo 1, que es: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Y vas a estar rodeado o rodeada de personas que constantemente van a estar declarando cosas que van a pretender desanimarte. Y ese es justamente el plan del enemigo. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y de declarar la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Hechos capítulo 27 cuando el barco se está hundiendo? Se estaba hundiendo y se estaba quebrando. Y estaban todos desanimados. Bien hubiese sido que me hubiesen escuchado antes de salir, dice. Pero ya estamos ahora todos acá en medio de este circo y el barco se está hundiendo. Pero anoche estuvo conmigo un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo que nadie morirá. Y yo le creo, dice el apóstol Pablo, yo creo que será y se hará tal cual como se me dijo. Y él lo declaró cuando el barco seguía crujiendo. Quiero que escuchen esto, porque aunque yo sé que muchos saben este texto, y lo han leído, y lo saben, el temor les ha llenado en esta semana, y la duda un montón de cosas, y no saben para dónde agarrar, y no saben qué hacer. Y en medio de esa situación, llenos de dudas, se arrodillan y oran dudando, oran llorando, y oran con lástima. Sí están de rodillas, pero no declarando la bendición del Señor. Y es verdad que Dios nos permite pasar por momentos difíciles y por valles de sombra y de muerte y también de lágrimas, mas allí mismo yo sé que Dios está conmigo y yo seguiré declarando la palabra del Señor.
Yo seguiré declarando la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué estás declarando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás confesando? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué escuchan tus nietos? ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Qué escuchan las personas que están al lado tuyo? ¿Te unís al lamento que existe hoy o te levantás para decir, hay un mensaje de esperanza en medio de esta situación? Tengo un mensaje para ustedes. Y el mensaje es que hay esperanza, hay bendición. Y te dicen, ¿pero qué? Bueno, ¿estás en medio de esta situación? Sí, la estoy atravesando, pero la estoy atravesando de la mano de Dios y tomada de su palabra. Claro que la estoy atravesando, pero el tema es cómo la estoy atravesando. ¿Con un espíritu de queja o con un espíritu de fe? Amén. No estamos exentos de problemas, hermanos y hermanas. Jesús dijo, en el mundo tendremos tribulaciones. Tendrán tribulaciones, problemas, pero confíen en mí. Yo he vencido al sistema. Yo vencí al mundo. Yo vencí a Satanás. Y es importante esto. Escuchen, los 10 que trajeron el informe desalentador murieron de acuerdo a lo que hablaron y declararon. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué entraron y pisaron la tierra y la conquistaron porque declararon, más podremos nosotros que ellos porque con nosotros está el Señor. Y esto es así. ¿Nos hundimos en nuestras palabras o nos levantamos por nuestras palabras? No hay otra cosa que decir. O estoy y me prendo con el desánimo y las maldiciones que escucho y las creo y comienzo a caminar sobre ellas, o camino en fe sobre la palabra del Señor. Por último, nosotros por la fe llamamos las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza. La palabra viene del griego escritura. Es la escritura de tu casa. Si alguien va y quiere quitarte tu casa y está a nombre tuyo, vos sacás la escritura y decís, no señor ni señora, porque esta casa me pertenece ya que está a nombre mío, fue escriturada, me fue escriturada a mi nombre y no pueden tomar posesión. Por eso es importante de tener las cosas en orden. La mayoría construye sobre terrenos que no saben qué es lo que va a pasar después. Hay un problema, hay un lío, un desastre. Venden los autos, no hacen las transferencias. Después de repente hacen denuncias de cuántas, no, que el auto nunca se transfirió, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la importancia? ¿Dónde está el peso? Que justamente me para un control de la policía y me dice que, por favor, la tarjeta del auto, la tarjeta verde o la tarjeta azul, la tarjeta que fuese, que identifica que el vehículo. Y ese vehículo tiene números en el motor y tiene números en el chasis, ¿cierto? Y todo que tiene que coincidir. Y también tiene que haber ahí un nombre de quién, de un propietario. Y ese propietario soy yo o alguien a quien yo le he dado permiso para que lo pueda conducir. Pero eso es autoridad, eso es orden. Eso implica que no me lo van a quitar. Ahora si de repente, y lo que pasa es que te sabe que lo compré hace como 2 años, ¿y qué pasó con el dueño? Se murió el viejo. Y claro, si algún día nos vamos a morir todos. ¿Y ahora qué? Y ahora, sacan el autito, ¿me puede acompañar? ¡Fum! Y vos lo ves al auto y te pones a llorar. ¿Sí? Chao auto. Chao auto. ¿Y la casa? Te sacaron de la casa. ¿Por qué? Pues no tenés escritura. Porque no hiciste las cosas como tenés que hacerlas. Escritura. Escritura, certeza. El enemigo viene y me dice, te voy a sacar esto y te lo voy a quitar. Y vos te levantás con la escritura. ¿Cuál escritura? La palabra. No, Señor. No, Señor. Esto me pertenece.
La salvación por gracia me pertenece. Mis pecados me fueron perdonados porque un día le entregué mi vida a Jesucristo y Él es el Señor de mi vida. Es la Escritura. Por eso es que cuando Jesucristo fue tentado, ¿cómo respondió? Escrito está. Y después, escrito está. Y después, escrito está. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos da la autoridad para enfrentar los problemas que podemos tener. Y es por eso es que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Hebreos capítulo 11, número 3. ¿Van conmigo? Hebreos capítulo 11, verso 3. Es justamente este capítulo que habla de la fe. Por la fe, Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si vos te vas a Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, hágase. Y luego, y dijo Dios, hágase. Y luego, y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios. ¿Y qué dice? Y dijo Dios. Luego dice, hagamos al hombre. Todo fue con una palabra. Fue todo con palabra. Entonces dice acá, entendemos haber sido constituido universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien. Bueno, los invito a hacer algo en esta mañana. En primer lugar, reconocer cómo está tu vida delante del Señor. Porque yo puedo citar la palabra del Señor, pero si no tengo santidad y no me he presentado delante de Dios para pedirle perdón por mis pecados y que su sangre me lave y me limpie, pues no es nada. Simplemente una declaración delante de la cual el enemigo se va a reír. Pero si yo en esta mañana, delante de Dios, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados y le pido a Dios que me lave con su sangre y me haga una nueva persona, entonces la palabra de Dios comienza a tomar fuerza en mi vida y comienza a haber autoridad. Y entonces me levanto en esta mañana, aquí donde estoy, y cada uno de ustedes saben por lo que está atravesando y sabe cuál es el inconveniente. Ojo, sí, estoy en el medio del valle de sombra y muerte, claro. Estoy pasando por un momento de enfermedad, sí, puede ser, sí. Estoy atravesando un momento económico difícil, sí, puede ser. Estoy atravesando un momento difícil en la familia, sí, puede ser. Estoy atravesando un momento de crisis emocional interna, sí, puede ser. Estoy lleno de temores y situaciones que vengo acarreando desde la niñez, sí, puede ser. Siento inseguridad cuando voy a hacer las cosas y demás, sí, puede ser. Tengo complejos de inferioridad que han vivido conmigo todos los días de mi vida. Sí, puede ser. Y así pueden ser un montón de cosas más. Mas puede pasar algo en esta mañana. Puede ocurrir algo en esta mañana. Que por primera vez en la vida me levante tomando esta palabra de fe de parte de Dios y declare en el nombre de Jesús: soy una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre, porque su sangre me lavó y su sangre me limpió. Por lo tanto, todos mis pecados fueron perdonados y Dios dice en su palabra que ya no se acordará más de ellos. Y entonces declaro que todo lo que se declaró en contra de mi vida ya fue clavado en aquella cruz y me levanto en fe para tomar posesión de las promesas que Dios me ha dado. Y te digo a ti, Satanás, en el nombre de Jesús, no tenés más ni parte ni arte en mi mente, en mis pensamientos, ni sobre mi familia, ni sobre mi matrimonio, ni sobre mis generaciones, porque declaro la palabra de Dios. Y el diablo tiene que huir porque no soporta la declaración de la palabra de Dios en una hija y en un hijo de Dios que está lleno de él. Y usted va a decir: pastor, qué fácil que decirlo. Y yo te voy a decir: no, tampoco es fácil decirlo desde acá. Pero yo también me crié en una familia con muchas dificultades. Y vengo de generaciones que verdaderamente no son nada livianas. Pero yo decidí un día de mi vida, yo, Serafín Fernández,
siendo joven, viendo las circunstancias que se veían y viendo el contexto familiar, yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero esto para mi vida. Y si un día me caso, que gracias a Dios me casé y felizmente casado con una preciosa mujer, y a quien el Señor nos bendijo con 6 hijas, hoy puedo decir en este lugar, peleando un montón de circunstancias y un montón de dificultades en la vida, puedo declarar mi vida victoriosa en Cristo Jesús. Pude renunciar a muchas cosas que en generaciones anteriores no servían, que mis abuelos realizaron y no servían, que mi padre y mi madre hicieron y no servían. Y yo decidí quién iba a ser en Cristo Jesús. Y aquí estoy, seguramente, con muchas equivocaciones, con muchos errores, mas sabiendo que lo único que me pudo salvar a mí en medio de las dificultades fue la palabra de Dios que decidí declarar desde joven. Desde joven. Josué, cuando todos se iban al campamento, se quedaba en el tabernáculo. Y allí estaba. Y vaya a saber, seguramente hablaba con el Señor, se dormía al lado de la carpa, pero él decidía estar allí, porque allí se manifestaba la bendición de Dios, la presencia del Señor. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volvernos a su presencia. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestra forma de hablar. Hablamos mal. Santiago dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Eso está muy mal, hermanos, dice. No puede ser. No puede salir insultos, maldiciones y luego bendiciones. Está mal. O es salado o es dulce. Y entonces tenemos que pensar nosotros en esa palabra. Por la fe llamamos las cosas que no son, como si fuesen. Lo que se ve se hizo de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Entonces me paro ahora y miro mi situación. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu economía, o puede ser vos mismo. Y pararte hoy por fe y decir, yo hoy declaro en el nombre de Jesús que se revierte esta situación. Y aunque yo esté pasando por este valle, el Señor me sacará de este valle. Y este valle me servirá para entender la importancia de ser una persona ordenada y entender de que Dios no va a soltar mi mano. Él no la va a soltar, jamás la va a soltar. Hebreos 11.3 dije, Romanos 4.17, creo que vayas a Romanos 4.17 y leas conmigo esta palabra. Romanos capítulo 4, verso 17. La Biblia dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que, como si fuesen. Una vez más, este Dios que nos ha dado palabra, y este hombre, Abraham, que creyó en ese Dios que da vida a los muertos, llama a las cosas que no son como si fuesen. Y vos estás viendo hoy en tu casa, o en tu trabajo, o en tu economía, cosas que no son. Pero tenés la autoridad en Dios para que se transformen como si fuesen. Y yo creo en esta palabra. Y yo creo en esta palabra. Y no es como un loco comenzar a declarar cosas por declararlas, no. Sino con autoridad decir, hoy me paro en este lugar para declarar esto que no es como si fuese. Y comienzo a declarar que la historia de mi familia va a cambiar en el nombre de Jesús. Que la historia de mis hijos va a cambiar en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
Mayor es el que está en mí. ¿Cuántos pueden declarar? Mayor es el que está en mí. Y es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el poder que hoy opera en aquellos que creen. Es decir, en los hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que se mueve en tu corazón? ¿Qué es lo que estás declarando? Cuando nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 5, nos encontramos allí con Jairo. Y Jairo lo fue a buscar al Señor porque su hija se estaba muriendo, ¿se acuerdan? Marcos capítulo 5, del 35 en adelante, pueden escribirlo o luego leerlo. Y dice la Biblia que le dijo, ¿me puedes acompañar porque mi hija se está muriendo? Y Jesús se puso en camino para la casa de Jairo. Y en el medio se encuentra con una mujer con flujo de sangre y también es sanada. Y de repente cuando ya la mujer es sanada y demás, vienen de la casa de Jairo y le dicen a Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ya ha fallecido, tu hija ha muerto. Ahora, qué tremendo, ¿no? Quiero terminar con esto y quiero declararlo con una palabra de verdad. Qué tremendo, ¿no? Que hoy estés en este lugar y digas, ¿cómo? Si yo me puse a caminar con Jesús. Y Jesús me dijo que iba a ir conmigo a la casa. Y me dijo que se iba a ocupar de esto. Claro que sí. Pero en el medio pasan muchas cosas y es el trato de Dios con tu fe. Es el trato de Dios con tu vida. No es que las cosas se hacen en el tiempo que vos querés. Porque si Jesús hubiese ido inmediatamente a la casa de Jairo, Jairo no hubiese aprendido a escuchar a Jesús. Y no hubiese aprendido el trato de Jesús con la fe. Y entonces ese lapso no es una demora de Dios, es un trato de Dios con tu vida y con mi vida. A tal punto que llegaron y le dijeron, ya no molestes más, ya no ores más, ya no sigas más, ya no busques más porque tu hija ha muerto. Y seguramente, estoy segurísimo, muy seguro, que en este tiempo muchas personas se acercaron para decirte, ya está, se terminó. O ya no continúes con esto, o ya no tiene más sentido que continúes con esto, mas yo me levanto en el nombre de Jesús en contra de esa declaración que hicieron sobre tu vida. Porque aunque tu hija haya muerto, es decir, aunque el proyecto haya muerto, aunque las situaciones parecieran que ya no se van a levantar, Jesús está a tu lado y Él prometió que va a ir camino a tu casa con Él, con vos. Él no te dijo que no iban a haber problemas. Él se puso en camino a tu casa y está en camino. Está trabajando en tu casa, está trabajando en tu vida, está trabajando con vos y permite un montón de cosas para que se vea una gloria que nunca antes hayas visto. Y entonces cuando le dijeron, no molestes más al maestro, Jesús inmediatamente se da vuelta y le dijo, sigue creyendo. No dudes, sigue creyendo. Creer que la palabra que te dije al principio, voy con vos y nos vamos a ocupar de esto. Ahora, el tiempo ha pasado, parece que Dios se ha demorado. Dios no se demora. Cuando Lázaro murió, se quedó unos días más para que se viera la gloria del Señor y su presencia y su poder. Dios no se demora, lo puedes decir conmigo. Dios no se demora. No. Dios no se demora. Está trabajando con tu vida, está trabajando con tu fe, con mi fe, está trabajando con mi vida, está trabajando con nosotros, está diciéndonos, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de declarar, cambia tu forma de decir las cosas, comenzá a declarar palabra, promesa, porque mi palabra no cambiará, dice el Señor. El mundo pasará con todas sus costumbres, mas mi palabra no cambiará, mi palabra no pasará. Se marchita la flor, todo se va a secar, mas mi palabra sigue presente. ¿Y esto qué habla entonces de lo que estamos acá en este lugar? ¿Por qué esta mañana este mensaje? Para que comencemos a declarar la palabra de Dios y entendamos que hemos estado hablando mal, que hemos estado pensando mal y hemos estado obrando mal. A tal punto que cuando llega a la casa de Jairo, saca a las personas que estaban allí llorisqueando, llorando, y le dijeron, ¿por qué llora? La niña no está muerta, solamente duerme, y se burlaron de él. Claro que hay gente que se va a burlar de vos. Claro que hay gente que te va a decir, estás loco, estás loca,
que te lavan el bocho, que te lavan la cabeza, que venís y te congregás y demás. Claro que sí, pero entendé algo, son los demonios que están llenos de que han llenado a esa gente para que se burlen. Espíritus de burla, mas mantente firme en la palabra y en la promesa que Dios te ha dado. Da pasos de fe. Aún en medio de la mala noticia, da pasos de fe. En medio del mal diagnóstico, seguí dando pasos de fe. Y en medio de todo lo que se declara en contra de tu vida, da pasos de fe. Josué dijo, no es así, los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Y eran 10 contra 2, pero de esos 10 murieron todos ellos y sus familias. ¿Y saben qué? Caleb entró a la tierra prometida y le dio a su hija la tierra y poseyó. Y Josué también. ¿Por qué? Creyeron, porque en ellos hubo un espíritu diferente, un espíritu distinto. El Salmo 119, y termino, verso 105, dice, lámpara, Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Qué es lo que me alumbra? Su palabra. ¿Qué es lo que me da claridad? Su palabra. Y si me da claridad, ¿por qué me da claridad? Y porque estoy en medio de un mundo oscuro. Claro, estoy en medio de un mundo oscuro. Y usted va con una linterna y mira y la enciende y se pone claro. A los costados, ¿qué es lo que hay? Oscuridad. Pero el Señor me permite ir por el camino que tengo que ir. Su palabra me da claridad. Su palabra me bendice. Comencemos a llamar en el nombre de Jesús las cosas que no son como si fuesen. Comencemos a declarar sus promesas sobre nuestra vida. Para eso, ¿qué necesito? Tener a Jesús en mi vida, porque Él es la luz. Él es luz. Me bendice la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel, estando en Egipto, vino justamente en medio de todas esas plagas. Dice que todo Egipto estaba en oscuridad, mas en las casas de los hijos del Señor había luz. Porque habían creído. La pregunta en esta mañana es, ¿has creído en Jesucristo? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Él es el Señor? Y si me decís sí, entonces te digo, cambia tu forma de hablar, usa la palabra del Señor, usa sus promesas, comenzá a declararlas en medio de circunstancias difíciles. El Señor le dijo a Isaac, no bajes a Egipto, plantá aquí en Gerar. ¿Las condiciones climáticas eran las óptimas para plantar? No eran las óptimas, mas había una palabra, quédate en Gerar, no desciendas, y aquí sembrá. Y sembró Isaac y cosechó al 100%, porque obedeció la palabra del Señor. Esta no es una palabra positivista, esta es una palabra de fe la que estoy declarando en esta mañana. Esta es una palabra para que salgas de acá y te comas toda declaración de maldición que se levante en contra de tu vida. Esto es para que entendamos que nosotros nos movemos por fe. Nos movemos por fe. No hay otra manera. El justo por la fe, no lo escuché, vivirá. El justo por la fe vivirá. No somos de los que retrocedemos. Porque si retrocedemos, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. No somos de los que retrocedemos. Romanos habla de esto. Hebreos habla de esto. Hebreos capítulo 12 que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Dígalo conmigo. Puestos los ojos en Jesús. Amén. También dice que nos despojemos del lastre que traemos, del peso que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús, en su palabra. Amén. Quiero que en esta mañana tomes esta palabra. Yo no sé
por qué situación estás atravesando. Tampoco quiero que se haga una competencia de quién es a quien peor le va. Viste que cuando nos se ponen a hablar dice, si te cuento lo que me pasó a mí, y el que está al lado dice, ¿qué querés que te cuente yo? ¿No te ha pasado eso? Y este habla y dice, no, pero a mí, terrible lo que estoy viviendo. Si yo te cuento, lo tuyo no es nada al lado mío. Y es una competencia de maldiciones. A ver, ¿a quién le va peor? Es terrible eso. Es una cosa de loco. ¿No? Y es una cuestión que termina llorisqueando los dos, o las dos, para no hacer diferencias, ¿no? Pero es que tenemos que cortar. Si hay una situación de enfermedad, bueno, vamos a orar. Y si hay un problema económico, pues voy a orar con fe. Y si hay una situación que está maldiciendo, y lo voy a cortar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no soy cola, soy cabeza. Porque no estoy abajo, estoy encima. Porque no pido, doy. Y yo tomo la palabra del Señor para mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Es fácil? No es fácil. Jesús no dijo en la Biblia que nos iba a ser fácil. Dijo que la cosa iba a ser difícil, pero que confiemos en Él, porque Él está con nosotros y venceremos a través de Él. Amén. Por eso en muchos lugares se predica todo fácil, todo fácil. Y lamento, el domingo pasado, y termino con esto, hablaba y decía que escucho cada cosa, mensajes en YouTube que son realmente terribles, diabólicos. No se habla de doctrina, no se habla del pecado, no se habla del infierno, no se habla de que vamos a dar cuentas delante del Señor. Tremendo. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta semana escuchamos declaraciones de una persona que dice ser comunicador, ya ni siquiera es predicador. Y que si le preguntaron si estaba de acuerdo con el aborto, dijo, ni en contra ni a favor. Si estaba de acuerdo o no con el matrimonio gay, y dijo, ni en contra ni a favor. Y entonces, ¿qué agarro? Entonces agarro esto, lo dejo acá, no predico más la Biblia, y agarro cualquier libro y hablamos de ese libro. Pero ¿saben qué? Estamos para predicar la palabra del Señor. Estamos para declarar que esta palabra es la palabra de vida, que es la palabra que va a confrontar, que es la palabra que justamente va a producir divisiones, que es la palabra que en vez de unir divide justamente. ¿Por qué? Porque voy a ir con la palabra y me van a decir, no te dejo entrar más a mi casa porque te has puesto evangelista y los evangelistas no entran más a esta casa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si no querés que entre más a tu casa, no entraré, pero no voy a negar la fe. No voy a negar que Jesucristo es el Señor. No voy a negar que el aborto es matar una vida. Matar una vida. No voy a negar que el matrimonio que Dios formó es un hombre y una mujer. Y no voy a negar lo que la Biblia dice. Voy a declarar lo que en ella dice. Eso sí, yo no juzgo a nadie. Yo declaro la palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra del Señor. ¿Saben cuánta gente murió para que tengamos nosotros la palabra del Señor hoy aquí? ¿Saben cuántos mártires, cuánta gente murió para que hoy nosotros podamos estar libremente en este lugar escuchando la palabra? ¿Cuánta gente entregó sus vidas para que hoy podamos tener este libro y lo podamos abrir libremente? Y nosotros nos vamos a dar el lujo de negar lo que está aquí. Es para que pensemos, ¿no es cierto? Entonces ahora te invito que pienses en cómo está tu vida, que pienses en cómo está tu fe, que pienses en cómo has estado hablando, que has estado declarando. Y si ves, y te estoy invitando a orar ahora, que hay una nube
sobre tu vida, que hay dificultades, hay una gran tormenta, sepas que Dios tiene control de esa tormenta. Sepas que Dios está en control. Isaías 40 dice que Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Amén. Que corre los cielos como una cortina todos los días. Que las aguas del universo le caben en el hueco de la mano. Que las naciones le son como una gota de agua que cae en un balde. ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Estás pensando en esto? Si Él le da de comer todos los días a los pajaritos y todos los días hace que crezcan las plantas, ¿cómo no te va a dar a vos lo que vos estás necesitando? Él te lo va a dar, porque es tu Padre y Él es bendición para nuestras vidas. Amén. Toman esta palabra. Comienza a declarar allí: Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú me has hablado y tomo esta palabra para mi vida en el nombre de Jesús. Amén.